Bueno, el Señor le bendiga. Amén. Señor le bendiga. Amén. Dios mío, esta predicación ha sido cuesta arriba. Ha costado un poco. Está llena la casa y yo digo, Dios mío, Señor, Padre amado, parece domingo. Y yo digo, bueno, pues está bien porque vamos ahorita, ¿verdad? Vienen los clamores. No, pues tampoco hubo clamores por ahora. Esto fue tempranito. Santo es el Señor, pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a traer lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Y tengo como tema, es por gracia. Repítelo. Es por gracia. Y quiero hacer énfasis en ese espacio donde hay un silencio. Es por gracia. Porque la realidad es que yo puedo hacer muchas cosas, pero no importa todo lo que yo haga, es por gracia. Y le doy las gracias al hermano que oró por mí. La iglesia puede tomar asiento. Doy gracias, ¿verdad?, por el hermanito que oró por mí. La realidad es, siéndole bien sincero, yo he sido nacido y criado en el Evangelio durante mucho tiempo, pero la realidad es que yo estoy hoy súper nervioso. Esa es la realidad. Así que los que piensan que yo tengo nervios, no me puedo parar aquí, pues una cosa no tiene que ver con la otra. Yo me puedo parar aquí y puedo tener nervios. Así que no pasa nada con eso. Y hace tiempo, ¿verdad?, que no pasaba por aquí con esta parte, pero el nerviosismo es tanto, y yo creo que hay algo de Dios. Yo creo que hay algo de Dios en este lugar para cada uno de nosotros. Porque inclusive yo veo hasta vidas y amigos que vinieron hoy aquí. Aleluya. Que yo no los he visto, pero Dios sabe por qué los trajo aquí hoy. Así que es por gracia. Ese es el tema de esta predicación. Y yo quiero comenzar primero definiendo qué es gracia. Porque vamos a hablar de algo, pero realmente conocemos ese algo. Y yo dije, bueno, yo me voy a atrever a definirla yo mismo. Primero, porque yo quiero ver qué realmente yo pienso. Y después yo quiero ver qué dice la lengua española, que es la de nosotros. Pero después también yo quiero ver qué es lo que dice la Biblia. Y yo quiero empezar por ahí. Yo la definí de la siguiente manera. Cuando alguien ve algo en ti y es provocado o movido a tomar una decisión para contigo. Así fue como yo la definí. Cuando alguien ve algo en ti y es provocado a tomar una acción para contigo, pero esa acción que toma, el movimiento de esa acción es bajo misericordia. Y el ejemplo que yo defino todo esto es con mi hijo Iancito. Porque cuando, ¿verdad?, a veces se comportan de unas otras maneras, las pasiones y el coraje se levantan en los padres, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, uno se enoja. Pero es algo extraño porque tú regañas con autoridad, te enojas, pero a la misma vez sientes que el corazón está dividido. Porque tú sientes como que un amor que está entre medio de todo el regaño y de todo lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando yo veo eso en mi hijo, muchas veces yo lo que veo es un espejo. ¿Un espejo de quién? De Dios conmigo. Aleluya. Porque cuando muchas veces uno reacciona de una manera que Dios no espera, Dios también siente ese corajito. Pero a la misma vez Dios siempre tiene la misericordia en su mano. Y por eso es que la base de este mensaje es por gracia. Aleluya. El diccionario, según la Real Academia Española, dice que gracia lo que significa es don o favor
que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Eso es lo que dice el diccionario. Dice también perdón o indulto. Dice también potestad de otorgar indultos. Y esa me llamó la atención, porque dice potestad. Y yo dije, ¿pero qué es potestad entonces? Es tener dominio, tener poder o tener jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Entonces, si yo estoy recibiendo lo que es la gracia, quiere decir que es algo que yo no merecía y que alguien me lo está dando, pero ese alguien tiene potestad sobre lo que está corriendo. Entonces, de antemano ya Dios me está diciendo que yo le pertenezco, porque la realidad es que Dios tiene potestad sobre ti y sobre mí. Dice también que es benevolencia y amistad de alguien. Eso es lo que dice el diccionario. Aquí no estamos hablando ni tan siquiera de la Biblia todavía. En la Biblia, en Romanos 3, 24 y 25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso me dice la Biblia. Y lo primero, cuando yo comienzo a leer Romano, en esos versículos, lo primero que me dice es justificado. Y la primera palabra que me choca es esa. Pero, ¿justificados de qué? ¿Qué hice yo? ¿Justificados de qué? Justificados del pecado. Porque nosotros venimos con esa línea de pecado. Es algo que ya está en nosotros. Y si no es a través de Cristo, yo no puedo deshacerme de esa línea. Y ya Dios me está diciendo que yo estoy entonces justificado. Otra parte que me llamó la atención es mediante la redención. Gloria a Dios. ¿Pero qué es redención? Porque es que muchas veces hablamos de las palabras de la Biblia, pero ¿realmente lo conocemos? ¿Realmente sabemos lo que es la redención? Y a mí me chocó mucho, porque dice rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Aleluya. No hay forma que la redención se consuma si no es pagando un precio. De lo contrario, no me hables de redención. Si nadie paga, no me hables de redención. La pregunta es: ¿quién pagó? Esa es la pregunta. Dice otra definición, que es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Entonces, si yo era de Dios, ¿qué pasó? Si yo originalmente, cuando digo yo, estamos hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Para que quizás no lo sepa, estamos hablando de Adán y Eva. Si Dios estaba ahí con ellos, ¿qué pasó entonces? Porque Dios no nos vendió. Dios no nos vendió. Pues entonces nosotros fuimos separados a través del pecado. Por eso es que entonces la jurisdicción ahora capaz de hacerla a otro lugar.
Se dice también, dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Aleluya. Y esa también me chocó, porque cuando nosotros vamos a comprar una casa, y si le vamos a hacer 20 cosas a la casa, lo que sea, dependiendo de los tipos de contratos que uno haga, hay veces que te ofrecen unas cosas a cambio de un gravamen. Y el gravamen lo que significa es, esta es tu casa, pero ahora yo voy a poner, parte externa, yo voy a poner que esa parte de tu casa, si tú no cumples con este contrato, también es mía. Ahora ya no es tuya, ahora también es mía. Y el pecado nos puso ese gravamen. Tú también eres mío. Y si no hay redención, si no hay un pago por el precio, no le pertenecemos entonces a Cristo. Santo. Gloria a Dios. Santo. Librar de una obligación o extinguirla, poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Dile al que te queda al lado, ponle término. Ese gravamen, si es que tú lo tienes, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque por oferta no es. La oferta ya fue dada y es la redención a través de Cristo. La sangre ya corrió y fue el pago por el pecado. No estamos hablando de quién va a pagar. Estamos hablando de que si tú vas a aceptar el trato o no lo vas a aceptar. ¿Y tú sabes por qué pasa todo esto? Porque es por gracia. Aleluya. Y todo esto sucede en Cristo Jesús. Porque es que yo me puedo inventar 20 cosas, pero es que es en Cristo Jesús. No es en más ningún otro lugar. Algo que me llama también la atención de ese texto es que Dios puso. O sea, que no fue que yo lo pedí, no fue que yo estaba ahí, me metí la mano, no. Esto, Dios fue el que lo puso. Dios fue el que puso a Cristo para morir por ti, para morir por mí, por los pecados que habían en ese momento y que todavía al día de hoy siguen habiendo. Pero Dios está para contigo. Aleluya. La sangre de Cristo realmente tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. No podemos olvidar que esto es por medio de Jesús. Porque es que si yo saco a Jesús del medio, ya no hay puente. El único puente entre Dios y los hombres es Jesús. Aleluya. Es Jesús de Nazaret. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no por vosotros, pues es don de Dios. Y hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga, porque eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ve por qué cuando tú vuelves y lees la palabra del Señor, tú sientes la esencia? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces uno va leyendo y vuelve y lo lee y siente como el mismo poder de Dios saliendo de la misma Biblia. Yo no sé si a ustedes le pasa, han experimentado eso. ¿Cuál es el propósito de todo, inclusive hasta de esta predicación? ¿Cuál es el propósito de todo esto que estamos haciendo? Simplemente una cosa: que Dios quiere reconciliarnos con Él. Aleluya. Eso es todo.
Así que amigo que me escucha, tú que quizás tienes diferentes situaciones, tú que llevas mucho tiempo en el evangelio, no importa el tipo de persona que seamos hoy, Dios lo único que quiere es reconciliarte con Él. Que tú puedas experimentar y vivir lo que dice esta palabra. Entonces, ¿cómo yo veo la gracia de Dios a través de la Biblia? Obviamente hay muchos lugares donde yo puedo ver la gracia de Dios, pero yo escogí 3, porque si no nos quedamos aquí, tampoco era. Y el primero que yo escogí fue a Pablo, porque muchos hablamos de Pablo, y Pablo, olvídate que Pablo era lo más grande a nivel de la mente, y de cómo él se expresaba delante de los reyes y delante de la gente de altura, de los gobiernos, de todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que Pablo era perseguidor de la iglesia, punto. Pablo era perseguidor de la iglesia y de la gente que creía en Cristo. Entonces en Hechos 9, del 3 en adelante, dice: pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, le rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Y a mí me chocó porque Pablo usa la palabra Señor. A mí me chocó mucho eso. Señor lo que significa es persona respetable de cierta categoría social, persona que muestra dignidad en su comportamiento o aspecto, como término de respeto con el que dirigirse a una persona superior en edad, dignidad o cargo. Pero esta me encantó y dice: persona que gobierna en un ámbito determinado. Persona que gobierna en un ámbito determinado. Y cuando yo vuelvo y leo de dónde es que vino la voz, dice la Biblia que venía del cielo. Así que a quien él estaba hablándole y le estaba diciendo Señor, quiere decir que esa persona tenía o gobernaba o gobierna en el ámbito del cielo, porque la luz y la voz venía del cielo. Así que quien estaba hablando tiene gobierno, mandato y poder y autoridad sobre los cielos. Y Pablo automáticamente le está diciendo Señor, símbolo de doblegarse. Y eso tú lo confirmas más adelante cuando te dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Ahí ya se ve el arrepentimiento que tuvo Pablo sin tan siquiera haberlo dicho del todo. Y usted sabe que cuando Jesús te habla, las cosas cambian. Por eso es que el pastor dice que hay transformación. Por eso es que el pastor es loco con que nosotros choquemos con Jesús. Porque la realidad es que cuando nosotros chocamos con Jesús, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, no porque nosotros lo digamos, es que la Biblia es clara.
todo el que habló con Jesús hubo transformación. La hubo. Todo hubo transformación. Toda persona a la cual Dios se le revela hay transformación. Y la realidad es que si tú estás aquí hoy sentado escuchando esta palabra, en algún momento Dios se te reveló a tu vida. Y está esa hambre en tu corazón. Aleluya. También tenemos como segundo a Pedro. Pedro sabemos en Mateo 16, versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aleluya. Ahí lo dice, Dios se le revela a Pedro. Y cuando Dios se le revela a Pedro, existe un cambio. Aleluya. Algo comienza a nacer por su palabra, porque es por gracia. Pedro en ese momento no pidió ni las llaves de los cielos, ni declarar que lo que se desatare aquí sea desatare allá, y lo que se ata allá, lo que se desata se ata aquí. Pedro no pidió nada de eso. Mas sin embargo, cuando Dios se revela a tu vida, Dios te bendice de manera que tú no lo esperas. Aleluya. Porque es por gracia. Todo esto es por gracia. Pero ¿qué pasa? Más adelante sabemos que Pedro pasó la situación de que estaban persiguiendo a Cristo, lo toman. Pedro dice: no, yo no estaba ahí, yo no sé, pero es que tú hablas como ellos. No, yo no sé, yo conmigo no era. Tú creo que me estás confundiendo porque yo no estaba ahí. Pero mira, Pedro, tú, no, y es que yo no estaba ahí. Cuando suena el gallo, dice la Biblia que lloró amargamente. Pero yo no me quiero concentrar en esa parte, sino me quiero concentrar en Juan 21, versículo 15, cuando dice, del 15 en adelante, unos versículos que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondí: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y quiero concentrarme en que esto es una restauración para Pedro. ¿Por qué?
porque fue tanto así que Pedro volvió para atrás, cogió la barca y vamos a pescar de nuevo. Olvídate de esto, yo fracasé. Mas sin embargo, Cristo se le apareció, al igual que se te está apareciendo a ti hoy aquí. Aleluya. Diciéndote, salte de donde tú estás porque sabes que no es tu lugar. Aleluya. Y está restituyendo a Pedro a donde mismo Jesús lo había posicionado. Y así Jesús te está llamando hoy, posicionándote a donde originalmente Él te llamó. Y tú sabes dónde Él te llamó. Tú lo sabes. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Gloria. Y me enfoco en esta palabra porque muchas veces tornamos atrás, fallamos, pasan diferentes cosas y nos pasa como a Pedro. Mas sin embargo Jesús está detrás de ti buscándote. Mira, ven, te estoy esperando. Mis planes no se han tronchado. Lo que piensas que está perdido no está perdido. Y por tercero y último, primero fue Pablo, Pedro, pero ahora quiero hablar de la iglesia. En aquel momento, ¿verdad? Cuando la llegada del Espíritu Santo, ellos estaban en el aposento alto. Y la Biblia dice que se oyó un estruendo, que es llenada la casa de la presencia del Señor, que lenguas fueron repartidas, que hablaban en diferentes idiomas, que hubo gente que decía, esta gente está llenos de mosto. Que lo que quiere decir es como que esta gente está borracho, por si acaso, eso es lo que quiere decir. Esta gente está borracho. Eso es lo que está queriendo decir la Biblia. Y en Hechos 2, del 14 en adelante, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Algo que no merecíamos que Dios nos dio. Y que lo que estamos experimentando en estos últimos tiempos y en esta iglesia, gloria a Dios que lo estamos viendo. Estamos viendo cómo gente que antes no profetizaba, ahora profetiza. Estamos viendo cómo niños antes no sentían quizás esa presencia tan fuerte y ahora están sintiendo la presencia del Señor. Estamos viendo cómo jóvenes se siguen levantando. Sabrá Dios cuánta gente aquí han tenido visiones, mas sin embargo no lo han dicho por diferentes razones, pero no significa que no está pasando. La presencia del Señor se está viendo en esta casa. Y no solamente en esta casa, en el mundo completo, porque esto no fue solamente para las piedras, esto fue para el mundo entero. Todo el que desea va a recibir de esta promesa que dice aquí. Pero aquí yo quiero recalcar algo, y es que en Hechos 2, 14 dice, volvemos, entonces Pedro, poniéndose en pie,
Dile. Ponte en pie, ponte en pie. Ponte en pie. Están hablando conmigo, dile. Están hablando conmigo. Están hablando conmigo. Ponte en pie. Ponte en pie. Están hablando conmigo. Y aquí en esta parte, el pastor habla mucho del puntillazo. Yo no sé si ustedes han escuchado al pastor diciendo el puntillazo. Y para el que no lo sepa, el puntillazo es sentir como que la presencia de Dios, como que yo tengo que hablar de ahí, o yo tengo que hacer X o Y cosas. Pero cuando yo estaba leyendo, preparando este mensaje, yo decía, voy a buscar el punto número 3, y empecé a leer, pero no sentía nada. Y cuando llegué aquí, yo sentí el puntillazo. Y sentí que era de ahí. Yo sentí que era de ahí. Y por eso es que lo estoy trayendo, porque la realidad es que te hablo de Pablo, te hablo de Pedro, pero te hablo de la iglesia que eres tú y yo. Aleluya. Te hablo de que tenemos que ponernos en pie. Muchas veces esperamos, ponte en pie, pero la realidad es que ponte en pie tú mismo. Dios está esperando por ti, esto es por gracia. Ya tenemos la gracia del Señor. Si todavía estamos vivos, tenemos la gracia del Señor. Esto es por gracia. Y volvemos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bien sencillo. Si yo no merecía la salvación, porque estamos hablando de que es un don inmerecido, que tiene que ver con redención, que tiene que ver con el pago por el pecado, tiene que haber un cambio que es la sangre de Cristo. Si yo no merecía eso, ¿tú crees que yo iba a merecer sentir a un Dios de verdad dentro de mi corazón? ¿Tú te crees que yo iba a ser merecedor de sentir la presencia del Señor en mi vida? Ver cómo Dios se manifiesta en mi familia, en la iglesia, el pastor, el terreno, en todas estas cosas. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si yo no merecía la salvación, ¿cuánto más yo sentí a un Dios vivo y de poder dentro de mí? Pero no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque es por gracia. Yo quiero que tú te vayas hoy de aquí creyendo que es por gracia. Esto es por gracia. Y permíteme decirte algo. Tanto los amigos como el que lleva muchos años en el evangelio, ¿tú sabes qué? Por más que hagas cosas para alejarte de Dios, no vas a poder. Estás marcado porque es por gracia. Aleluya. Corre todo lo que tú quieras, huye todo lo que tú quieras, pero tú bien sabes que donde quiera que tú te metes, tú sientes en tu corazón algo que no te deja tranquilo. Tú te metes a los lugares y estás en X lugar, pero más sin embargo tu mente está en otro lado pensando, yo no soy de aquí, yo no me siento bien, si pasa algo ahora mismo, Dios mío, ¿qué será de mi vida? Más sin embargo no estás aprovechando el tiempo tampoco. Dios está contigo, Dios lo que te está incomodando, como dice el pastor. Dios te está incomodando, Dios te está incomodando, Dios te está incomodando para que salgas de ese lugar. Porque sabes que no te pertenece, porque es por gracia. Así que me voy de este lugar diciéndote, es por gracia, la redención ya fue consumida, el pago ya fue dado y tú le perteneces a Dios. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? Es por gracia. Dios le bendiga, requerimento. Gloria a Dios. Déselo más fuerte al Señor. Vamos a bendecirlo esta noche. Vamos, gloria al Señor. Aleluya. Por gracia. Levante sus manitas arriba. La gracia de Dios está aquí. Su presencia está aquí. Sus manos arriba. Dándole gracias al